Saludos a todos. Vamos a revisar un tema que es de mucho interés para todos nosotros y lleva como título de Descartes al concepto de analgesia multimodal en el manejo del dolor agudo. A manera de introducción, es sumamente importante revisar la historia de cómo se fue cambiando el enfoque del manejo del dolor. Como decía Oscar Wilde, el que no conoce la historia está condenado a repetir los errores del pasado. Así es que con esto vamos a platicar sobre este tema de cómo se fue gestando los cambios desde tiempo de Descartes hasta la actualidad. Vamos a introducir con algunos conceptos generales. Posteriormente vamos a tocar la evolución histórica del enfoque del dolor y al final quisiera dejarles unos mensajes para llevar a casa. Para ilustrar, voy a hablar sobre un caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 32 años. Él fue víctima de un atropello vehicular. Tuvo fracturas múltiples, sobre todo a nivel de tórax. Aquí podemos ver la radiografía inicial, en donde claramente se observa una sonda de tórax ya insertado. Acá tiene en la bolsa unas monedas. Él venía saliendo del trabajo. A este paciente se le realizó una tomografía. Esta es la reconstrucción tridimensional. Claramente se puede observar cómo tiene fracturas costales múltiples y esto le estaba generando un dolor intenso. Acá ya tenemos el paciente con la sonda de tórax. Sin embargo, él estaba pasando bastante mal. A pesar de que tenía morfina y tenía antiinflamatorio no esteroidal por vía intravenosa, pero él seguía aquejándose de muchísimo dolor. Este dolor intenso le impedía respirar adecuadamente. De hecho, este paciente estaba ya haciendo taquipnea de más de 40 por minuto, tenía aleteo nasal, tenía retracción supraesternal, así como disociación torácico-abdominal. Este paciente ya estaba en franco deterioro de su patrón respiratorio y esa fue la razón por la que los médicos tratantes solicitaron una interconsulta. El paciente está en el servicio de emergencias y a pesar de que estaba recibiendo morfina a dosis de 5 miligramos cada 4 horas, así como metamizol 2 gramos cada 8 horas, persistía con intenso dolor y esta fue la razón por la que interconsultaron al servicio de anestesia. Al momento del abordaje, el paciente tenía una escala numérica análoga 9 y prácticamente 10 de 10. Observen ustedes la evolución de un día para otro. Esta radiografía fue del día del ingreso y esta es la radiografía al día siguiente. Se puede observar cómo hay aumento de los infiltrados pulmonares en ambos campos pulmonares, principalmente en el lado izquierdo. Entonces, los médicos tratantes habían planteado el diagnóstico de una neumonía. Y con este diagnóstico se le inició cobertura antibiótica. Sin embargo, era bastante extraño pensar de que este paciente de un día para otro esté desarrollando una neumonía cuando no había presentado alteración del estado sensorio y no había por qué sospechar de que él había broncoaspirado. Y así como estaba a punto de necesitar tubo endotraqueal e inicio de ventilación mecánica a presión positiva. Sin embargo, al ver de que este paciente tenía un pésimo alivio del dolor,
decidimos, previa sedación, colocarle un catéter epidural a nivel torácico. El procedimiento fue a primera intención, se colocó un catéter epidural a nivel de T6. Con eso se le instauró tratamiento analgésico a base de morfina por el catéter epidural, y después de que se aplicó la morfina por vía epidural, el paciente empezó a sentir un alivio importante, a tal punto que al día siguiente ya estaba sin dolor alguno, estaba respirando perfectamente, su patrón de taquipnea, que tenía más de 40 por minuto, ahora está prácticamente una frecuencia respiratoria y un patrón respiratorio normal. Esta foto se tomó al momento en que ya estaba subiendo al salón para continuar el manejo por parte de los médicos tratantes. Y replanteando el enfoque terapéutico y diagnóstico, el enfoque de que este paciente tiene una neumonía fue descartado una vez que se le logró aliviar el dolor. Los infiltrados pulmonares disminuyeron en vista de que ya ese paciente podía hacer ejercicios de inspirometría incentiva. Cabe mencionar que todos esos infiltrados son consecuencia de atelectasia y mal manejo de secreciones cuando el paciente, por el intenso dolor, no podía toser, no podía expectorar, no podía hacer los ejercicios de inspirometría incentiva. Es por esa razón que Steve Jobs propone la idea que nosotros deberíamos complementar siempre para entender los fenómenos de la vida cotidiana, y es conectar los puntos. Porque cuando observamos un solo hecho, cuesta mirar hacia adelante y hacia atrás. Sin embargo, cuando colocamos en el momento justo en la línea de tiempo, podemos conectar todos los puntos, y es así como entendemos los hechos históricos. Observe que en la era en que no existían los métodos de anestesia ni analgesia efectiva, los procedimientos quirúrgicos se hacían como una medida ya de última instancia, por ejemplo, las amputaciones en persona que está sufriendo de gangrena. Esta escena es tétrica, pero en la actualidad muchos de los instrumentos continúan utilizándose. Nada más que en lugar de el paciente que era operado en vivo y a todo color, en la actualidad nosotros le ofrecemos una anestesia y también una analgesia en el postoperatorio. Aquí vemos entonces de que el dolor realmente es algo que ha acompañado a la humanidad. Es el acompañante constante de la humanidad. Muchos anhelan no tener dolor, pero si no fuese por el dolor, que es un mecanismo de aviso de que hay una lesión tisular, sufriríamos lesiones sumamente graves, y este es el ejemplo típico de los pacientes con una neuropatía sensitiva, como los pacientes diabéticos que hacen mal perforante plantar como consecuencia de la anestesia en la zona del calcetín. Sin embargo, lo ideal es que una vez que aparece el dolor, nosotros podemos eliminar del todo cuando este ya no tiene efecto protector. Por eso, desde el punto de vista etimológico, la palabra pain del inglés proviene del latín poena, que significa castigo. Aquí viene la connotación del castigo desde tiempos bíblicos, cuando la pareja de Adán y Eva incumplieron un mandato de Jehová. También la palabra paciente, que constantemente referimos a aquellos que ameritan de la atención médica, proviene del latín patior, que significa el que aguanta o soporta sufrimiento o dolor.
Lo ideal entonces es que el paciente sea alguien que padece de una enfermedad y nosotros le podamos controlar o mejor aún erradicar del sufrimiento o el dolor. Sin embargo, lo que vemos constantemente es la gran cantidad de pacientes que sufren de trauma, sufren de lesiones graves, algunos inclusive ingresan para un procedimiento quirúrgico, ingresan sin dolor y después de la cirugía, como consecuencia de la lesión tisular, sufren de dolores intensos. Y algunos pacientes lo sufren por partida doble. Por ejemplo, acá vemos una paciente que ya había tenido antecedente de una cirugía de húmero como consecuencia de una fractura que tuvo y ahora tuvo una caída y observe cómo se ha angulado completamente esta barra intramedular. Existe múltiples definiciones de dolor, pero la más aceptada es la de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, en donde define de que el dolor es una desagradable experiencia sensorial y emocional que se asocia a una lesión tisular. Se trata de un síntoma subjetivo y cada individuo aprende a aplicar este término a través de sus experiencias traumáticas pasadas. De esta definición, cabe destacar de que hay un componente de subjetividad y un componente de objetividad. El componente de objetividad es la lesión tisular, pero la manera como el paciente siente esta lesión tisular puede ser muy cambiante. Ante igualdad de lesión tisular, dos personas pueden referir diferentes intensidades de dolor. Por el otro lado, esa sensación desagradable también tiene, aparte del componente sensorial, tiene otro componente que es el emocional. Acá, para ilustrar, esta es una pintura muy famosa de Frida Kahlo. Ella, cuando tenía 17 años, sufrió un accidente vehicular. Ella venía en un autobús que fue embestido por un tranvía. Ella sufrió fracturas múltiples, unas lesiones muy graves en la columna vertebral que la condenó a utilizar corsé de forma permanente. En 1944 pinta esta obra que se titula La columna rota, en donde se puede observar que tiene en su cuerpo un montón de tachuelas, clavos. Sin embargo, hay un clavo que es el más grande que está acá, en la zona del corazón. Esto significa de que el dolor físico es importante, representado por las múltiples tachuelas pequeñas, pero el dolor emocional quizás es aún más difícil de conllevar, por eso es que ella ilustra con un clavo grandísimo en la zona del corazón. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de la evolución histórica del enfoque del dolor. Y para ser congruente con el título de la conferencia, vamos a partir de un hecho muy importante, que fue en 1664. 1664 en época de René Descartes. René Descartes fue uno de los filósofos más influyentes de la época de la Ilustración y él vivió en el siglo XVII. En 1664, él publica una obra que se titula El Tratado del Hombre. En esta obra aparece una ilustración dibujada por él, en donde trata de explicar por qué una persona experimenta dolor después de una lesión tisular. Entonces, en esta obra se puede observar este dibujo de alguien que sufrió una quemadura y
aquí hay un recorrido desde miembro inferior, sube hasta la columna vertebral y llega hasta el cerebro. Entonces, a pesar de que estamos hablando de un dibujo de varios siglos, pero representa la idea esencial del viaje del dolor desde la periferia hasta el sistema nervioso central. En esa época, en el siglo XVII, el concepto cartesiano del dolor era que viajaba en finas hebras, que serían los nervios. Sin embargo, tenía algunas imprecisiones. Por ejemplo, Descartes decía que los nervios son tubos que transmitían las sensaciones directamente al cerebro y de ahí a la glándula pineal. ¿Por qué a la glándula pineal? Porque la glándula pineal fue catalogado por René Descartes como el centro del alma, porque desde el punto de vista neuroanatómico es la estructura que se encuentra exactamente en la mitad del cráneo, tanto en el diámetro laterolateral como en el diámetro anteroposterior como en el diámetro vertical. Es la estructura que se encuentra justo en el puro centro de la bóveda craneal. Por eso es que Descartes decía que la glándula pineal representa el asiento del alma. Entonces, el concepto de que el dolor viaja hasta el cerebro está bien. Lo que no está bien es que de ahí llega hasta la glándula pineal, donde finalmente es interpretado la sensación de esta lesión tisular. Estas son algunas fotografías del cráneo de algunos indígenas, principalmente indígenas del Nuevo Mundo, en donde se hacía trepanaciones para liberar los malos espíritus. Y claramente se puede observar de que el paciente tuvo que haber sobrevivido porque los bordes mostraban datos de cicatrización. Ahora, imagínense que esto se estaba haciendo a alguien sin los conocimientos de la anestesia de la actualidad. Y esto había pasado durante muchos siglos hasta que se acuñó el término y la necesidad de que hay que aliviar el dolor. El primero en introducir la palabra de insensibilidad al dolor fue Dioscórides. Él fue el que acuñó la palabra anestesia. Anestesia, entonces, es un vocablo que fue atribuido la autoría a Dioscórides. Pero los conocimientos anatómicos del cuerpo humano se dio gracias a los estudios de Galeno. Galeno, sin embargo, había estudiado en animales y extrapolaba erróneamente a la anatomía humana. Sin embargo, él se le atribuye como uno de los pioneros, los primeros en intentar aliviar el dolor de la humanidad. Utilizó un método que se llamó la esponja soporífera. La esponja soporífera consta de una mezcla de 3 ingredientes: de la mandrágora, del beleño y el jugo del opio. Y ahí se mezclaba y se embebía en una especie de esponja. Por eso se llamaba la esponja soporífera. Causaba somnolencia. Estudios más recientes se había documentado de que el contenido de la esponja soporífera probablemente era muy poco eficaz. Sin embargo, era lo que existía en aquella época. Por el otro lado, Avicena, que fue un médico, filósofo y científico persa, había conceptualizado algo bastante innovador y trascendental. Avicena utilizaba la técnica de la colocación de compresas frías y calientes con el fin de
alivianar el dolor. Sin embargo, él notó de que cuando se daba el opio a los pacientes, se lograba un efecto muchísimo mejor, más satisfactorio. De ahí que a Avicena se le cataloga como uno de los primeros en observar los efectos analgésicos del opio. Y también al hacer la aplicación de compresas frías y sobre todo el hielo encima de la zona del dolor, en realidad sería el tratamiento de lo que actualmente sería la crioanalgesia. Otro personaje importante en la historia del manejo del dolor fue este suizo Teofrasto Philippus Aurelio Bombasto van Hohenheim. En realidad este nombre tan difícil de pronunciar se trató de un personaje que había observado las propiedades anestésicas del éter específicamente en el año 1540. Observó esto en pollos, no en humanos. Y sin embargo, se trató de alguien bastante egocéntrico. En aquella época se decía de que Celso era el mejor médico de la antigüedad y él, un poco más contemporáneo, era tan bueno como Celso. Por eso él se autodenominaba Paracelso. En lugar de este nombre tan complicado, él se bautizó como Paracelso. Y a pesar de que él había observado los efectos del éter causando un estado de anestesia en los pollos, no logró acertar en el sentido de que podría ser utilizado en seres humanos. De tal manera que en ausencia de un método anestésico efectivo, los cirujanos, que eran los barberos, tenían que tener una serie de características, como por ejemplo acá, la descripción de un cirujano en la época medieval debe tener mano firme, que no vacile nunca, siendo tan diestra como la izquierda, como la derecha, vista aguda y clara, aspecto tranquilo y compasivo, ya que desea curar a quienes trata, y a la vez no permitir que sus gritos le hagan apresurarse más de lo que requieren las circunstancias, ni cortar menos de lo necesario. No debe permitir que las muestras de dolor del paciente causen la menor mella en él ni en lo que hace. Bueno, si estas eran las características del cirujano, probablemente en la actualidad calzaría en el perfil de un carnicero. Esto obviamente ha tenido que modificar y gracias al descubrimiento de algunas moléculas. Uno que fue pionero en el desarrollo de esas moléculas fue este científico y teólogo inglés, Joseph Priestley. Joseph Priestley en 1771 descubrió el oxígeno, pero al año siguiente descubrió el óxido nitroso. A pesar de que el óxido nitroso es un agente anestésico que continúa utilizándose en la actualidad, Joseph Priestley no se dio cuenta de las propiedades del óxido nitroso. El que sí se dio cuenta de la posible aplicación del óxido nitroso en medicina fue Humphrey Davy, porque en 1795 él logró observar cómo el óxido nitroso, que era bastante popular en las fiestas del gas hilarante, que era también el otro término, observó de que algunos durante esas fiestas con el gas hilarante sufrían traumas muy graves. Sin embargo, no pareciera que estuviese
experimentando dolor bajo efecto de este gas. Sin embargo, el que introdujo de forma ya un poco más científica el uso del óxido nitroso fue Horace Wells. Horace Wells fue un odontólogo que experimentó con el óxido nitroso. De hecho, muchos de ellos, los pioneros de la anestesia, se autoexperimentaban. Y él empezó a aplicar el óxido nitroso para realizar exodoncia en sus pacientes. Luego de que adquirió cierta práctica, quiso hacer una demostración ante el público. Sin embargo, el paciente, mientras se le estaba haciendo la exodoncia, empezó a quejarse de muchísimo dolor. Por eso fue considerado como un fraude esta demostración. Él entró en una depresión bastante marcada. Sus colegas se burlaron de él y tuvo un desenlace desafortunado. Decidió encerrarse en el baño, se hizo una autoflebotomía y murió exsanguinado. Un par de años después, específicamente en Georgia, en Filadelfia, 1842, Crawford Long, un médico, realizó una demostración de las propiedades anestésicas del éter. El paciente James Venable fue exitosamente operado. Sin embargo, el público enfrente de la demostración no era un público académico, sino que la demostración lo realizó ante un público del pueblo. Por eso a él no se le consideró como el padre o el iniciador del éter. Esto sí ocurrió en octubre, específicamente el 16 de octubre de 1846, cuando William Morton realizó la primera demostración de las propiedades anestésicas del éter ante un público en el Hospital General de Massachusetts. Este público era un público de médicos y pudieron los médicos presentes certificar de que el éter podía producir un efecto anestésico que permitía la realización de una cirugía. Acá vemos en esta pintura cómo el cirujano John Warren Collins estaba operando a Gilbert Abbott, mientras el doctor William Morton, que sostenía el frasco, que era el vaporizador, había suministrado el éter para realizar ese procedimiento y fue considerado como un éxito total porque el paciente nunca se quejó de dolor. En el lado de Europa, James Young Simpson introduce el cloroformo en el año 1847. Sin embargo, muchos de estos medicamentos fueron introducidos no mediante experimentaciones científicamente controladas, sino mediante autoexperimento. En uno de esos autoexperimentos, James Young Simpson casi se muere de una sobredosis. Estaba autoinhalando el cloroformo cuando de pronto se desmayó. Uno de sus asistentes entró al cuarto y lo encontró tirado en el suelo. De no haber sido esto, probablemente hubiera fallecido de una sobredosis de cloroformo. El doctor John Snow fue quien introdujo el uso de la analgesia con cloroformo para el parto en 1853 para la reina Victoria en el nacimiento del príncipe Leopoldo. Con esto logró romper el mito de que las mujeres tenían que parir de dolor
parir con muchísimo dolor como un mandato bíblico. A raíz de esto, se considera Jon Snow como el iniciador de la analgesia para el parto. Sin embargo, un medicamento que sea un analgésico potente no existía hasta que en el año 1805 se logró aislar mediante una serie de procesos de purificación química un extracto de la planta Papaver somniferum. Y el que realizó esto fue este farmacéutico alemán, Wilhelm Serturner, quien en 1805 descubrió la morfina. De no haber sido la invención de Alexander Wood, probablemente la morfina no tendría tanta difusión. Alexander Wood fue un médico escocés y se le considera como el inventor de la aguja hipodérmica. Algunos consideran que en realidad lo que hizo fue modificar una aguja y la jeringa que fue diseñado por Pravas. Pero independientemente de quién fue la autoría, lo cierto es que Alexander Wood con este invento permitió el inicio de lo que sería la aplicación intravenosa de los medicamentos. Acá vemos una réplica de la jeringa inventada por Alexander Wood. Ya está quebrada en alguna parte, pero guarda mucha similitud con lo que se utiliza en la actualidad. Otro medicamento que se empezó a utilizar para fines analgésicos anestésicos fue la cocaína. La cocaína se obtiene de la purificación de la hoja de la coca o Erythroxylon coca y producía efecto no analgésico, sino anestésico. En el año 1860, Albert Niemann logró purificar estos extractos de la cocaína de las hojas y con eso se inicia la era de la anestesia local. Esto se utilizaba con bastante frecuencia. Aquí podemos ver algunos de esos frascos muy viejos que contenía cocaína. La cocaína tenía la característica de que bloqueaba la sensibilidad, sobre todo cuando se aplicaba en forma tópica. Esto fue observado por este oftalmólogo, Karl Kohler, quien fue el que introdujo la topicalización con cocaína para las cirugías oculares. Lamentablemente, Karl Kohler sufrió la farmacodependencia por la cocaína. Y otro ejemplo también de la farmacodependencia de la cocaína fue Sigmund Freud. Se hizo adicto a la cocaína y a raíz de un cáncer que tuvo en la cavidad oral como consecuencia de su hábito de estar fumando el puro. Sigmund Freud, en sus últimos días, como consecuencia de los intensos dolores, pidió a su médico que le prescribiera morfina, una dosis masiva de morfina que terminó matándolo. La cocaína se empezó a utilizar en otras rutas y uno que quiso experimentar la anestesia a nivel neuroaxial fue James Leonard Corning. Él fue un neurólogo alemán y se le considera como el pionero de la primera anestesia epidural allá en 1885. Pero un poco más atrevido fue Augusto Bier. Augusto Bier hizo punción directamente al espacio subaranoideo
se lograba documentar de que entró al espacio subaracnoideo con la salida del líquido suprarraquídeo, y Augusto Bier aplica cocaína por vía espinal y logró demostrar de que en este espacio también se lograba un efecto anestésico. Así es que la primera anestesia espinal fue en 1898. Él reportó una serie de casos, exactamente fueron 6 pacientes a los cuales se les colocaron cocaína por vía intratecal. Confiado además de esos resultados, quiso autoexperimentarse junto con su ayudante, y lo que ellos narran es que al día siguiente tuvieron una cefalea intensa que pudo durar hasta unos 7 días. Ese fue el primer reporte de lo que sería la cefalea postpunción dural. Pero la cocaína era bastante peligrosa. Por eso había afán de encontrar una alternativa a la cocaína. Entonces, cuando él punzó la espalda de su ayudante y el ayudante a él, los dos estaban muy contentos del descubrimiento. Sin embargo, pasaron bastante mal durante 7 días como consecuencia de la cefalea por la punción dural. Probablemente en aquel entonces utilizaba agujas de calibre mucho mayores. Por eso esta frase se atribuye a él, que los médicos son gente agradable, pero usted no debería permitir que ellos lo traten. Probablemente en alusión a la experiencia desagradable de la cefalea postpunción dural. Con el afán de buscar alternativas para reemplazar a la peligrosa cocaína, empezaron una serie de personajes a investigar las moléculas, y uno fue Alfred Einhorn, un químico alemán, quien en 1905 sintetizó la procaína bajo el nombre comercial de novocaína, y se utilizó durante muchísimos años hasta que Niels Lofgren y Ben Lundquist, que son químicos suecos, sintetizaron la lidocaína, que representa hoy en día el anestésico local más utilizado a nivel mundial y a lo largo de la historia. Data de prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de la bupivacaína, que se comercializaba con el nombre de marcaína, Bob Eckenstam en el año 1957 introduce esta molécula. Entonces, por eso es que a Bob Eckenstam, así como Niels Lofgren y Ben Lundquist, se le considera los pioneros en el desarrollo de los anestésicos locales modernos. En Argentina, el doctor Alberto Gutiérrez, que fue cirujano, realizó un bloqueo epidural con una técnica que lo encontró o lo descubrió de forma fortuita, que posteriormente fue bautizado como la técnica de la gota péndula en el año 1933. Con esto facilitó la ubicación del espacio epidural y catapultó el uso de los medicamentos por vía neuroaxial. Acá en esta foto, con varios colegas, se observa al doctor Alberto Gutiérrez en este saco, este traje blanco. Por eso la técnica de la gota péndula también se le conoce como la técnica de Alberto Gutiérrez. Consiste en colocar una gota de líquido a punto de caer, y cuando llega al espacio epidural, súbitamente y de forma contraintuitiva, esa gota es succionada hacia adentro, cuando uno esperaría que la gota debería salir. El doctor Manuel Martínez Curbelo, que fue un médico cirujano,
realizó el primer bloqueo epidural lumbar continuo con un catéter que no es igual a los catéteres que utilizan en la actualidad, sino que eran catéteres vesicales. Bueno, con esto logró demostrar de que se podía mantener durante periodos prolongados de analgesia por el espacio epidural. Para entender la fisiología del dolor, Jules von Euler ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1970 por sus investigaciones sobre los neurotransmisores, así como el mecanismo de almacenamiento, liberación e inactivación de estos neurotransmisores. Uno de esos neurotransmisores muy importante descubierto por el doctor von Euler fue uno que mediaba directamente la transmisión del dolor y lo llamó la sustancia P. Le llamó la sustancia P porque se había aislado de extracto en polvo de cerebro e intestino. Se llama P porque viene del inglés powder, que significa polvo. Aunque por el mecanismo como funcionaba la sustancia P, quizá lo más correcto es atribuir de que P proviene de pain, aunque en palabras de Jules von Euler, el bautizo de esa sustancia fue porque era extracto en forma de polvo de cerebro e intestino de los animales. Un gran adelanto en lo que es la fisiología y tratamiento del dolor fue por este farmacéutico alemán, quien modificó la estructura del ácido salicílico presente en la corteza del árbol del sauce llorón y le agregó un grupo acetilo. Con esto logró disminuir el sabor amargo desagradable, así como la gastrolesividad. Y con eso se sintetiza el ácido acetil salicílico en 1897. Ese personaje fue Felix Hoffmann. Y con esto, la compañía Bayer vende el ácido acetil salicílico por primera vez bajo la marca de aspirina. Y se convirtió luego en uno de los medicamentos más prescritos a lo largo de la historia. Se había utilizado la aspirina para analgesia durante muchísimos años, pero no se comprendía el mecanismo de funcionamiento hasta que estos tres investigadores, Bengtson, Samuelson y John Vane, lograron descifrar el misterio y propusieron de que el mecanismo de acción de la aspirina era porque disminuía la síntesis de una sustancia autocoides locales llamadas prostaglandinas. A raíz de este descubrimiento, en 1982, a los tres se les da el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Más tarde, en 1992, este bioquímico, el doctor Daniel Simmons, descubre la ciclooxinasa 2. Él trabaja en la Universidad de Alabama y con esto se crea una nueva versión de medicamentos analgésicos llamados los COSIPs o los COX selectivos. En la década de los 60 aparecen dos personajes, el doctor Ronald Melzack de la Universidad McGill y Patrick Wall de la Universidad de Oxford. Ellos dos proponen la teoría de la compuerta del dolor en 1952 y publican los hallazgos en la revista Science. Aquí se ve la publicación del artículo. Dice, mecanismos del dolor, una nueva teoría. Es la teoría de la compuerta. Y eso fue en el año 1965. De hecho, este artículo, en su página 2, aparece un dibujo. Y aquí estamos concatenando
el año 1664, cuando René Descartes, en su libro Tratado del Hombre, explicaba cómo el dolor viajaba desde la periferia hasta llegar al sistema nervioso central. Entonces, este recorrido es coherente con los hallazgos de la actualidad, nada más que él quiso dar una explicación demasiado refinada y atribuyó a que el centro donde se integraba la sensación del dolor era en la glándula pineal, lo cual es un concepto erróneo. Y acá vemos el mecanismo por medio del cual se producía la teoría de la compuerta. Cuando las fibras, tanto de aferencia dolorosa que sube por medio de la fibra C, como las aferencias que no son dolorosas, que media el tacto, y el estímulo no doloroso que llega por medio de las fibras A delta, compiten acá a nivel de la sustancia gelatinosa de Rolando para excitar o no activar esta segunda neurona que va a ascender por medio del tracto espinotalámico lateral. Y es en este punto donde se da la teoría de la compuerta. En la teoría de la compuerta habla de que existe una neurona inhibitoria. Esta neurona inhibitoria es activada por las fibras que son táctiles, que son no dolorosas, mientras que la fibra C inhibe a la neurona inhibitoria. Esta neurona inhibitoria va a inhibir esta neurona de proyección que va hacia el tracto espinotalámico lateral. Entonces, de esta manera, el estímulo táctil puede aminorar el dolor y es explicado por la teoría de la compuerta. Sin un ascenso marcado de la señal hacia arriba, el paciente va a experimentar mucho menos dolor porque ha sido modulado. Y esta es la razón por la que la aplicación de los electrodos, como por ejemplo estos que son los TENS, se explica por medio de la teoría de la compuerta. Un gran adelanto en cuanto al entendimiento del dolor fue por medio de una colaboración entre múltiples anestesiólogos y médicos e investigadores interesados en descifrar el dolor, así como el tratamiento. Uno de ellos fue el doctor John Bonica, que se le considera como el padre de la algología moderna. En 1973 funda la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. El doctor John Bonica también se considera como uno de los pioneros en algología porque funda la revista Pain, una revista de alto impacto en cuanto a la información biomédica sobre el dolor. También cuando tenemos dificultades para los bloqueos neuraxiales, debemos acordarnos también del doctor John Bonica. Por ejemplo, aquí vemos el caso de una paciente que había que hacerle reemplazo de las dos rodillas. Acá ya una semana antes se le había hecho un reemplazo de la rodilla, pero ahora le toca reemplazar la segunda rodilla. Y esta paciente, nosotros le habíamos explicado de que para el alivio del dolor habría que colocar un catéter epidural, pero la paciente estaba sumamente angustiada. ¿Y cómo no iba a estar? Porque cuando le revisamos la espalda, encontramos cerca de 20 orificios de intentos de punción neuraxial en la cirugía del reemplazo de la rodilla derecha. Ahora tiene que reemplazar la rodilla izquierda. La paciente pasó bastante mal en el postoperatorio, así es que cuando le decimos, vamos a colocarle un catéter y vamos a inyectar anestésico en la espalda. Y ella dijo, ¿cómo? ¿Otra vez una punción? No, por favor. Entonces nosotros le explicamos de que existía
otra alternativa, y esta otra alternativa es el acceso paramedial, llamada también la técnica del doctor John Bonica. Y consiste en lugar de entrar exactamente por la línea media, entramos a nivel paramedial, 2 centímetros lateral, 1 centímetro hacia abajo del espacio interespinoso, y puncionamos para abordar el neuroeje a través del espacio interlaminar. Y eso fue lo que hicimos. La paciente aceptó, le colocamos una anestesia epidural espinal combinada. Después de inyectar el anestésico local, colocamos un catéter epidural y con eso se logró un alivio sumamente satisfactorio. Entonces, gracias al concepto del bloqueo paramedial o la técnica de Dr. John Bonica, pudimos solucionar un problema que era bastante serio. Entonces, aquí vemos en el caso de la anestesia de hace una semana, un resultado bastante desfavorable. Y después, con el abordaje paramedial del doctor John Bonica, pudimos resolver el problema. Cabe mencionar que el doctor John Bonica fue un atleta de alto rendimiento, practicaba fisicoculturismo, practicaba la lucha, de hecho llegó a ser un atleta que ganó muchísimos premios. Así es que, para recordar, tenemos un abordaje paramedial y un abordaje medial. Entonces, si el abordaje medial tenemos problemas, entonces tenemos que pensar en el abordaje paramedial, el abordaje del doctor John Bonica. Hoy en día, la algología y las técnicas de alivio del dolor han cambiado de forma drástica con el advenimiento del ultrasonido. Lo que anteriormente se hacía basándose en referencias anatómicas, hoy en día lo hacemos en forma mucho más eficaz y mucho más segura con la guía ultrasonográfica. Y también en algunos casos podemos colocar bloqueos regionales, ya sea en forma de referencia anatómica o con guía con ultrasonido con transductores de muy alta frecuencia. Entonces, gracias al advenimiento del ultrasonido y el mejor entendimiento de la anatomía de la inervación, la anestesia y la analgesia locorregional ha ganado un gran adepto. Inclusive ahora contamos con agujas ecogénicas que permiten visualizar mucho mejor el recorrido en la profundidad de los tejidos. Y también los conocimientos actuales han permitido la incorporación de la analgesia intervencionista. Acá vemos la posibilidad de colocar un sistema de inyección intratecal de medicamentos, especialmente para esos dolores de difícil manejo. Y todo esto está llevando al concepto de analgesia y anestesia a un nuevo nivel, un nivel prácticamente increíble, difícil de pensar de hace unos años. De hecho, ahora hay estudios de técnicas de analgesia mediante cascos de realidad virtual. Algunos pacientes con dolores crónicos de muy difícil manejo, como por ejemplo los que padecen de miembro fantasma, la colocación de un casco de realidad virtual puede disminuir la sensación de dolor. En este artículo se compara mediante valoración con resonancia funcional la intensidad del dolor cuando no hay casco de realidad virtual versus cuando hay casco de realidad virtual. Observe que hay muchísimo menos zona de hipervascularidad, o sea, zona de dolor, cuando se omite
los cascos de realidad virtual, y cuando se coloca los cascos de realidad virtual, hay un alivio objetivo del dolor. Y en la actualidad contamos con gran cantidad de opciones, los AINES, los opioides, neuromoduladores, ketamina, capsaicina, las técnicas regionales, las técnicas neuroaxiales y muchos métodos no farmacológicos. Es decir, de esta gran cantidad de opciones nos ilustra de que para el manejo del dolor podemos sacar una navaja suiza y para cada necesidad existe una herramienta particular. Y no solamente eso, sino que en la actualidad vamos a combinar todas estas opciones, aumentando la versatilidad mediante el concepto de analgesia multimodal. Es decir, administramos medicamento analgésico por diferentes rutas para obtener un efecto sinérgico y disminución de los efectos secundarios. De tal manera que el futuro está en la analgesia multimodal, que permite combinar varias técnicas, varios analgésicos, para potencializar su efecto, para mejorar la analgesia postoperatoria y con la consecución de menos efectos secundarios. Para finalizar, quisiera dejarles los siguientes mensajes para llevar a casa. El primer mensaje es que el enfoque moderno de la analgesia consiste en no algo monodimensional, sino más bien multimodal y no como una técnica de rescate, sino más bien preincisional y no hacer de forma individual, sino que debe incluir la participación de varias disciplinas, debe ser analgesia interdisciplinaria. Y algo también importante es que si logramos aliviar el dolor de los pacientes, disminuimos el sufrimiento. Por eso ahora se ha acuñado el concepto de analgesia protectora, porque al tener menos descarga adrenérgica como consecuencia de un dolor mal manejado, los pacientes, sobre todo los pacientes con enfermedad coronaria y los pacientes vasculópatas en general, van a tener mejores resultados con menor cantidad de complicaciones cardiovasculares. Y finalmente, y en consonancia con el título, como decía René Descartes, en cuanto al tema del dolor, daría todo lo que sé o la mitad de lo que ignoro. Muchas gracias.